Bueno, muy buenas a todos y todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo más informativo hablando de mi experiencia personal de cuando estuve aquí en Vietnam trabajando de profesor de inglés. Por si alguno de vosotros queréis también probar esta experiencia o estáis planteándoos venir a Vietnam a trabajar de profesor, os voy a contar un poco todos los detalles de cómo me fue a mí. Corría el año 2020, en tiempos de pandemia, cuando yo estaba aquí en Vietnam viajando y por cosas de la vida empezó la pandemia. Así que empecé a barajar opciones, ¿no? Y una de ellas fue quedarme en Vietnam a trabajar como profesor de inglés. Primero hay que decir que hay una serie de requisitos para trabajar de profesor de inglés y este es tener una carrera universitaria y luego también tener un certificado que te acredita a ser profesor de inglés, que suele ser un cursillo bastante sencillo. Hay varios cursos con diferentes nombres, pero todos estos te habilitan para ser profesor de inglés. Y bien, el caso es que después de haber estado viajando por Vietnam, conocí a varias personas que estaban trabajando de profesor de inglés y me dijeron que por mi nivel de inglés que yo tenía en ese momento, podía enseñar también inglés aquí en este país. Hay que recalcar también que mi nivel de inglés en aquel entonces ya estaba alrededor de un C1. Así que empecé a echar currículums. La verdad que en aquel momento fue bastante fácil porque también habían muchos profesores que se habían ido por el tema de la pandemia y cuando ya empezaron las cosas a volver a la normalidad, empezaron a contratar a muchos profesores. Entonces yo tuve bastante suerte. Después de enviar varios currículums me contactaron unos cuantos, así que lo tuve bastante fácil para conseguir trabajo en aquella época. Ser profesor de inglés diría que es el trabajo más común para los extranjeros aquí en Vietnam, porque hay mucha oferta de trabajo. Los vietnamitas están intentando fomentar la educación del inglés para que las futuras generaciones lo puedan hablar y tener más oportunidades. Entonces la mayoría de profes de inglés que trabajan tanto en colegios públicos como en escuelas internacionales o incluso en academias de inglés suelen ser extranjeros. A los primeros que contratan siempre son a los ingleses nativos, eso los tienen mucho más fácil, aunque luego también contratan a bastantes europeos, seas del país que seas, si tienes una carrera y el certificado para poder enseñar inglés, también tienes bastante facilidad para poder encontrar trabajo. No es como en otros países que para ser profesor de inglés y para conseguir un permiso de trabajo tienes que ser sí o sí nativo de algún país de habla inglesa. Aquí son más flexibles con eso y sobre todo si eres de Europa, pues lo vas a tener más fácil. Luego, con respecto a las condiciones, dependiendo de dónde vamos a trabajar, va a ser muy diferente. Y aquí en Vietnam, por ejemplo, podemos encontrar muchas agencias que lo que hacen es contratar a profesores para colegios públicos o incluso escuelas internacionales. Aquí vamos a tener un horario más de escuela pública con sus respectivos días de fiesta, con fines de semana libre, con tus días de vacaciones. En algunos casos pagan por hora. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia trabajando en una agencia donde trabajaba como profesor casual. Trabajaba solamente algunas horas en diferentes escuelas públicas repartidas por la ciudad y cobraba por hora, lo que pasa que a veces si había un día festivo, pues está claro que no lo cobras. Normalmente suelen pagar unos $17 la hora y en mi caso, al menos cuando yo estuve trabajando en estas escuelas públicas, yo no sabía exactamente lo que tenía que enseñar. Por lo menos los primeros días llegabas allí y tenías un profesor asistente que te decía el temario que teníamos que dar para ese día. Y luego ya a medida que vas yendo más días, pues más o menos ya te das cuenta de por dónde va el temario. Pero realmente yo no tenía ninguna ficha ni nada que me dijera por dónde iban los niños o cuál era el temario que teníamos que dar antes de llegar a la clase. Así que para este trabajo realmente hacía falta algo de experiencia previa, ya que no te enseñan, por así decirlo, nada. Entonces, saber qué actividades hacer y cómo manejar la clase está bastante bien antes de empezar en este tipo de trabajos en escuelas públicas. Es bastante diferente, ya os digo, el trabajar en una escuela pública que en una academia. Muchos profesores prefieren trabajar en academias, que la mayoría suelen tener trabajos de tarde y fin de semana. Las escuelas públicas no es el lugar ideal para muchos profesores. Hay muchos que se quejan de las condiciones y que no les acaba de gustar, más que nada porque las clases son de más de 30 niños, incluso 40, son difíciles de
manejar, los niños son bastante revoltosos y en mi caso, por ejemplo, tampoco había aire acondicionado en las clases, solo había ventilador, lo que si no estás acostumbrado al calor puede ser bastante sofocante. El lado positivo es que las clases eran bastante cortas, eran de tan solo 35 minutos, entonces realmente con que hicieras un par de actividades, el tiempo volaba. Luego te insisten bastante en que hagas una clase bastante dinámica, ¿no? Que más que nada interactúes con ellos, juegues con ellos, hasta que no sea una clase totalmente teórica. Así que al final vas un poco allí a entretener a los niños, a pasártelo bien un rato, pero ya os digo que en algunas clases era muy difícil de hacer nada porque los niños estaban descontrolados. Luego está el tema de las academias, que también hay muchas, hay diferentes compañías y están repartidas también por todo Vietnam. Aquí es bastante normal que los niños vayan a academias después del colegio, sobre todo en las ciudades grandes como Ho Chi Minh o Hanoi. Lo normal es que acaben el colegio a las 5 de la tarde y a eso de las 5:30 ya van a la academia. Yo, por ejemplo, tenía un horario en la academia que era de 5:30 a 9:30 y a veces incluso enseñaba a niños pequeños de guardería que tenían 4 o 5 años a las 8:30 de la noche, de 8:30 a 9:30, que es bastante tarde para ellos. Eso en otros países sería muy raro de ver, pero aquí es bastante normal. Bueno, yo creo que es un poco el lado negativo, ¿no? De que se les fuerza demasiado a los niños a que sean puras máquinas, ¿no? A que aprendan lo máximo posible. Y bueno, y el inglés, como es un idioma tan diferente a los idiomas de Asia, requiere más tiempo también de aprender. Entonces aquí mi experiencia en la academia fue algo mejor, ya que este fue realmente mi primer trabajo como profesor en Vietnam. Y lo bueno es que me formaron también como profesor. Al no tener mucha experiencia, yo solo había hecho de tutor privado, de tutor particular. Aquí por lo menos me enseñaron muchas habilidades, me recomendaron mucha formación. Aparte conocí a muchos profesores también que me dieron consejos y que me ayudaron bastante en cómo preparar una clase. En estas academias también pues funcionan un poco con el método más moderno de aprender el idioma manipulándolo, jugando con él. Entonces también adquieres y aprendes muchas nuevas ideas que puedes implementar en la clase para que los niños se lo pasen bien y al mismo tiempo vayan practicando con el inglés y mejorando poco a poco. Y aquí la verdad que por lo menos las clases eran mucho más reducidas. Estamos hablando de clases de 10 alumnos, a veces 15 máximo, ¿no? Luego también pues tenían su propia metodología, lo que teníamos que hacer era seguir el plan de estudio y entonces cada día tú sabías lo que tienes que enseñar y aparte pues hay una serie de controles y es como que el trabajo es como más fácil, no tienes que preparar también, pero es más fácil. Luego, bueno, yo he conocido también a algunos compañeros que trabajan en otras escuelas y ya os digo que no preparan nada. A mí personalmente me gusta preparar las clases, ¿no? Para saber qué voy a hacer y tener un poco más el control. Hay gente que llega, ya os digo, como en las escuelas públicas, llegas y normalmente tienes el otro profesor, que es el profesor oficial vietnamita, que te dice lo que tienes que hacer. Yo en las escuelas trabajé sobre todo para niños de primaria, aunque cuando estaba en la academia teníamos niños de todas las edades. Teníamos desde guardería, primaria hasta secundaria, pero la mayoría eran niños de primaria. En la academia las clases eran mucho más largas que en las escuelas públicas. A veces tenía clases de 1 hora y media y otras de 2 horas. Las que eran de 2 horas había que hacer un pequeño descanso entre medio. Bueno, aunque la de 1 hora y media también teníamos un descanso después de 45 minutos. En la academia donde yo trabajé, por lo menos teníamos muchos recursos para poder trabajar con los niños. O sea, aparte no era una academia barata, era bastante cara. Luego hay que tener cuidado también porque hay algunos trabajos que son un poco scam y que no pagan a los profesores. Incluso han habido casos de academias que han tenido a un montón de profesores sin cobrar durante un tiempo. Así que hay que tener cuidado e informarse bien de dónde va uno a trabajar en Vietnam para que no vaya a suceder esto. En mi caso puedo decir que yo no tuve problemas en eso. En algunas escuelas o academias incluso te pueden llegar a dar un bono si cumples un año trabajando allí. Luego las clases, si son colegios vietnamitas o academias, la mayoría de estudiantes que vas a tener son de Vietnam.
Y luego está la opción de trabajar en escuelas internacionales, que ahí sí que vas a ver alumnos de todas las nacionalidades. Bueno, en mi caso yo solo trabajé con niños vietnamitas, o sea, no había de ningún otro país. Y bueno, luego también me preguntaréis de cómo era posible yo comunicarme con los niños si no hablo el idioma de aquí y solo hablo inglés. Pues bien, la mayoría de veces en las clases tienes un profesor asistente que le llaman TA, y si quieres explicar algo que a lo mejor los niños no vayan a entender, esta persona, el TA, lo traduce por ti. Bueno, muchas veces lo que se busca al final es que el profesor hable todo el tiempo inglés para que el niño se vaya acostumbrando. Y la verdad que es espectacular ver la evolución, sobre todo de cuando son niños muy pequeñitos de 4 años que realmente aprenden inglés muy rápido. Y bueno, luego ves cómo llegan a cursos de primaria ya con un inglés bastante sólido y ahí empiezas a enseñar un poquito más de gramática. Pero lo normal, la verdad, es no enseñar mucha gramática, sino aprender el inglés manipulando el idioma, ya sea con juegos y cosas así. Bueno, yo personalmente estuve en esta academia durante casi un año y en las escuelas públicas estuve poco tiempo, porque la agencia que me enviaba a estos colegios, la verdad, no tenía muy buena gestión y alguna vez llegué a la escuela preparado para dar clase y se ve que ese día no había que dar clase. Entonces hubieron un par de cosas que no me gustaron y por eso decidí no continuar más con esta agencia que me enviaba a escuelas públicas. Pero sí que es verdad que hay otras agencias que contratan a profesores más a tiempo completo y ahí si tienes un salario mensual es mucho mejor, porque ya os digo que tener un salario de forma casual que dependa de las horas que vas a trabajar puede llegar a ser un poquito frustrante porque no tienes tanta estabilidad como en el otro caso. En la academia, por ejemplo, sí que yo tuve un contrato a tiempo completo donde me pagaba más que nada por mensualidad, que en Dons yo cobraba alrededor de unos 30 millones o 32 millones, no recuerdo muy bien, que al cambio eran unos 1.200, 1.300 euros, ya os digo, y luego pues si hacías horas sueltas, pues igual más o menos, yo cobraba alrededor de unos $17 la hora. En contratos de tiempo completo normalmente se hacen 20 horas a la semana, entre 20, 21, 22, es lo más normal. Y luego cuando trabajas en una academia, pues tienes un contrato más parecido al estilo europeo. Tienes tus 3 semanas de vacaciones y luego en el caso de Vietnam hay una semana que corresponde al Año Nuevo Vietnamita, que cae sobre febrero más o menos, y ahí casi todas las escuelas cierran. Y ya os digo también que para conseguir este tipo de trabajo lo más importante es generar contactos, que te digan, mira, hace falta un profesor aquí o hace falta un profesor allá. Eso yo creo que es lo más fácil para conseguir trabajo. Pero si no, también podéis buscar por grupos de Facebook que cada 2x3 buscan profesores. Es bastante habitual ver esto, porque ya te os digo que hay mucha demanda de profesores. Y si no, pues bueno, enviando currículos directamente a las academias o a las escuelas que queráis trabajar. Donde hay más trabajo es en las ciudades grandes como Hanoi y Ho Chi Minh, ahí hay más posibilidades de trabajar, pero es verdad también que la vida es más cara. Luego también he visto en algunas ocasiones que hay trabajos en zonas más aisladas, más rurales, que incluso te dan alojamiento. Eso es una buena opción para el que quiera ahorrar, pero ya os digo que también no va a tener mucha vida social, a no ser que sepa hablar vietnamita, porque muy pocos extranjeros viven ahí. Entonces, si quieres conocer a extranjeros, es mejor vivir en una ciudad grande. Y luego ciudades con muchos turistas como Da Nang o Nha Trang, ahí es más difícil encontrar, ya que la mayoría de estos trabajos los suelen coger ingleses nativos porque ellos tienen más opciones y la mayoría prefieren pues trabajar cerca de la playa. Bueno, luego el tema también de trabajar de forma ilegal, que pasa bastante en Vietnam, aunque ya no tanto. O sea, yo cuando llegué, antes de la pandemia, sí que conocí mucha gente que estaba de forma ilegal, pero parece ser que esto ha cambiado bastante. El gobierno se ha puesto más estricto y ahora sí que están pidiendo a las escuelas y a los centros que los profesores que trabajan allí tengan papeles, que tengan permiso de trabajo. Entonces, para eso pues hay que pasar por todo este proceso de validación de documentos, de pedir la visa. Entonces sí que puede llevar un tiempo y aparte cierto dinero poder tramitar todo esto, aunque hay algunas escuelas que te ayudan. Lo más normal es que si quieren a un profesor a largo plazo y a tiempo completo es que te ofrezcan ya todo, ¿no? Que ellos te tramiten la visa y que te la paguen, pero no siempre es así. Hay muchas ocasiones
de que es el mismo profesor que se tiene que tramitar todo y pagar la visa. Mi recomendación para aquella persona que quiera venir a Vietnam a trabajar sería primero buscar antes de venir para ver si consigues alguna oferta, y si no, pues también venir aquí directamente, porque muchas veces es verdad que te van a pedir un número vietnamita o que estés aquí ya para empezar a trabajar cuanto antes, pero eso sí, traerte los papeles de antes, por lo menos, porque si no, luego vas a tener que volver a España o a tu país de origen para tramitar tus papeles y luego volver a Vietnam. Así que puede ser que acabes gastando mucho dinero y mucho tiempo. Una vez que tienes los papeles listos y estás en Vietnam, es la forma más fácil de conseguir trabajo. Luego ya, una vez empiezas a trabajar, normalmente tienes como 2 meses que te dan de tiempo para que tú puedas tramitar la visa. Bueno, espero no haberme dejado nada, y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadme un like y suscribiros si no lo habéis hecho ya, y nos vemos en la próxima.